Dios les bendiga a todos. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Dice así la palabra del Señor. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El título es Seguridad de Salvación. Y el Señor no nos salvó para enviarnos al infierno, sino que nos salvó para darnos vida eterna, como dice en Juan capítulo 10, versículo 27 al 29. Dice que el Señor conoce a sus ovejas. Y el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Él nos conoce. Ese es el sello del Hijo de Dios, es el sello de la oveja, es la marca. Cuando en Efesios capítulo 1, versículo 13, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Ese es nuestro sello, es la presencia gloriosa de Dios. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando nosotros creímos, fuimos sellados, fuimos marcados por Dios. Por eso la salvación es imposible de perderla, es imposible que podamos ir al infierno, porque el Señor ya nos ha salvado una vez y para siempre. ¿Quién es el que justifica? Dios es el que justifica. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra, cuando oímos la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, cuando nosotros creímos, ¿en quién? En Jesucristo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es imposible que un hijo de Dios se vaya al infierno. Es imposible perder una salvación tan grande. Es imposible que un sacrificio, el sacrificio del Hijo de Dios, y no es como lo cuenta la religión, que la religión ante el menor pecado ya te envía al lago de fuego. Ante la menor falta ya el Hijo de Dios arde en las llamas del Hades. Es así la religión para esclavizar al pueblo, para tenerlo sumiso, sometido al magisterio, sometido a hombres. Por eso la palabra del Señor nos dice que en Él hay plena seguridad de salvación, porque este es el sello. El fundamento de Dios está firme y este es el sello. El Señor conoce a los suyos. Qué gran verdad, porque ahora somos nosotros ovejas de su prado. Ahora le pertenecemos al buen pastor. Y la oveja sigue al buen pastor. Y habíamos leído que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Habíamos hablado y nos quedamos en el video anterior, cuando a las ovejas se le enfría el cuerpo, quizá por una distracción, se quedan mucho tiempo echadas. Entonces el pastor les da bosca o le da alguna bebida energizante, y la oveja cuando toma esa bebida blanca, todo su cuerpo se llena de calor, todo su cuerpo se llena de vida. Es así cuando viene el Señor y cuando nuestro corazón se enfría, cuando nuestro corazón decae, cuando entramos en algún pozo, en alguna tristeza. Viene el Señor con su palabra, viene el Señor con su Espíritu. Y cuando nosotros bebemos de Él, cuando bebemos de su palabra, porque dice en Juan capítulo 6, que el que cree en mí, el que come de mí, tiene vida eterna. El que bebe de mí, tiene vida eterna. El que bebe del Señor, el que bebe de la palabra, tiene vida eterna. Y cuando nosotros bebemos de la palabra, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu se llena del calor de la presencia de Dios. Por eso Él es nuestro buen pastor.
Él es el que nos alimenta, Él es el que nos da vida. Por eso dice, yo soy el pan de vida, Juan capítulo 6, versículo 35. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y cuando las ovejas toman de esta bebida blanca, o lo que le prepara el pastor, porque sabe que el cuerpo de la oveja se ha enfriado, la oveja cobra vida y empieza a saltar y empieza a correr. Y dice, como dice en la palabra, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Es así el Señor es quien nos cuida, el Señor es quien nos protege, el Señor es el que nos da vida. Y los religiosos que viven condenando al pueblo de Dios no creen esto. No creen que en Jesucristo hay plenitud, que hay salvación. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Este es el sello de los hijos de Dios, que nuestro pastor nos conoce y nos llama por nombre. El Señor conoce a sus hijos. Este es el sello del Hijo de Dios. Y como hablábamos en el audio anterior o en el video anterior, que la oveja come pasto, no come carroña, no come basura, come pasto fresco, porque el pastor le lleva pastos frescos. Nuestro pastor nos lleva siempre a la palabra. La característica de ser hijo de Dios es comer de la palabra, vivir de la palabra, depender de la palabra, anclarnos en la palabra. La palabra es como nuestra salvación, es nuestra salvación. Por eso el Señor dice en Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras porque en ellas tenéis la vida eterna. Y dice también la palabra, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y dicen, ¿cómo podrás mantener tu salvación? La salvación no se mantiene, la salvación se obtiene por medio de la fe. Porque por fe soy salvo, dice en Efesios, capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia somos salvos. La salvación es un regalo, no es algo que se obtiene, no es algo que uno con sus propios esfuerzos puede obtener la salvación. La salvación es un regalo de Dios. Y las obras son consecuencia de nuestro amor por Dios. Vamos a tocar un poquito el punto de Santiago, capítulo 2. Porque hay mucha controversia con respecto a las obras y a la salvación. Y dice Santiago capítulo 2, versículo 14. Y vamos a leer el versículo 1 de Santiago 2:1. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Lo que los religiosos no entienden, que el libro de Santiago está escrito para la iglesia, para los hermanos, para gente salvada. No está hablando está hablando a hermanos, pero no quiere decir que esa persona por no hacer obras se va a ir al infierno, se va a perder. La religión toma a Santiago para someter al pueblo, a esclavizarlo a hombres. Por eso Santiago, la palabra hermano, la nombra 20 veces en el libro de Santiago. Podemos entender claramente que Santiago le está hablando a la iglesia, le está hablando a hermanos, le está hablando a personas que ya han sido salvadas. Es lo que tenemos que entender, que la justificación se hace una vez y para siempre. Una vez que el Señor nos ha comprado, somos de Él para siempre. No hay pérdida de salvación. ¿Por qué? Porque ahora estamos en las manos del Señor. Porque la salvación es del Señor, no es de los hombres. Si fuera de los hombres ya la hubiéramos perdido la salvación. Pero como la salvación es de Dios y el que paga es Dios, nuestra salvación es absolutamente segura, plena y eterna. Acá Santiago le habla a hermanos, no le habla. Y cuando habla en el versículo 14 que dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?
Habíamos hablado en videos anteriores cómo el bautismo es algo simbólico, es algo que a modo de partida de nacimiento delante de los hombres. Podríamos decir que hay una fe delante de Dios, es la fe que nos salva, la fe que nosotros tenemos en Jesucristo. Pero hay una fe que produce obras, y es una obra que le trae provecho al prójimo, que es la fe que habla Santiago, de una fe práctica. Santiago convivió con Jesucristo, porque dice Santiago, siervo de Dios, en el versículo 1, y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Santiago convivió con el Señor Jesús, y esto de las obras lo tenía bien claro él, que un hombre, una mujer que ha sido salvado por Jesucristo, tiene que tener buenas obras, no para salvación, sino para provecho del prójimo. Entonces dice en el versículo 15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Acá usa la palabra aprovecha, de aprovechar. O sea que le está diciendo, esa fe, ¿de qué aprovecha? El hombre que estaba en la cruz junto con Jesús, el ladrón que murió, que el ladrón le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué obra hizo ese hombre? No hizo ninguna obra. Solamente estaba clavado en esa cruz, dando a entender que el Señor no le demandó bautismo, no le demandó obras, no le demandó peregrinaciones, no le demandó nada. Solo por fe, porque por fe sois salvos, dijo el Señor. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice que, ¿de qué aprovecha? Esta fe es una fe que produce provecho dentro del cuerpo de Cristo. Es una fe que ayuda al prójimo, que ayuda al hermano. No es una fe para salvación, porque acá Santiago 20 veces dice la palabra hermanos míos. Y cuando habla de hermano, habla de una persona salvada, de una persona que está ya sentada junto con Cristo. Es una persona, es un hijo de Dios. ¿Cómo puede alguien no ser más hijo de los padres? Es algo imposible. Hasta el día que muramos vamos a ser hijos de nuestros padres. Así es la salvación del Señor. Cuando nosotros somos hijos de Dios, nunca dejamos de ser hijos de Dios. Nunca se pierde la salvación. Y cuando Santiago habla de obras, habla de una obra de provecho, una obra que produce provecho hacia mis hermanos. Y dice en el versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Por eso Santiago habla de una fe práctica, de una fe que hace bien al prójimo, pero no es una fe de salvación. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Cuando habla de muerta, quiere decir que es una fe que no ayuda. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Cuando Abraham fue justificado, esa obra estaba dando testimonio de su fe. Porque dice en Génesis capítulo 15, versículo 6, que le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ya Abraham estaba siendo justificado, pero al tener esa actitud de fe, Dios al pedirle a su hijo, Dios pudo ver, aunque Dios ya sabía que Abraham tenía fe, pero era un testimonio al mundo, era una marca, era un documento de que Abraham tenía fe. Nuestra fe, nuestras obras son un documento y son un testimonio al mundo de que nosotros le hemos creído a Dios.
¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Cuando habla de perfeccionar, cuando las obras perfeccionan la fe, pero no es una perfección para salvación, sino que es una perfección para testimonio. Es una perfección, es como hablábamos en videos anteriores o en audios anteriores, que las obras, el bautismo, es como partida de nacimiento, es el testimonio delante de los hombres. Cuando nosotros nacemos nadie nos conoce a excepción de nuestros padres, pero nosotros necesitamos una identidad ante el mundo porque el mundo no nos conoce, el mundo no sabe que hemos nacido de nuevo. Entonces, por medio del bautismo damos un testimonio al mundo. Ya hemos sido salvados por medio de la fe en Jesucristo, pero el bautismo es un testimonio, es un documento, al igual que las obras. Las obras también son un documento y son un testimonio delante de los hombres. Esta fe que habla Santiago es una fe que da testimonio delante de los hombres. Delante de Dios ya estamos salvados. El hombre de la cruz, el ladrón de la cruz, ya estaba salvado, sin dar ningún testimonio a los hombres, digamos, no hizo obras, no se bautizó, no habló en lenguas, no dio vueltas, no hizo caminatas, no ofrendó, no diezmó, no hizo absolutamente nada, solamente la fe, esa fe en Jesucristo es la que salva. Esta fe que habla Santiago es una fe práctica y de testimonio a los hombres, es una fe, digamos, documental, es una fe que certifica nuestra fe, valga la redundancia, en Dios. Es una fe que es un aval delante de los hombres, como cuando Abraham, Dios le pidió a su hijo y Abraham levantó su cuchillo, es para dar testimonio al mundo que Abraham le había creído a Dios. Por eso debemos entender que la fe sin obras es una fe muerta en el sentido de que es una fe que no produce provecho a mis hermanos. Y no es una fe salvífica, digamos, en el sentido que las obras no son para salvación, nuestras obras son para provecho del prójimo. Es una fe de provecho, pero la fe salvífica, la fe que nosotros tenemos en Jesucristo, ya ha sido puesta en práctica, digamos, por llamarlo de alguna manera. Ya hemos sido salvados. Y ahora lo que demanda Santiago aquí en su epístola son obras de provecho para los hermanos. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Las obras son como un documento que testifican que somos hijos de Dios. Como dice en Mateo capítulo 5, versículo 16. Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Señor, te alabamos y te bendecimos. La fe actúa juntamente con las obras, pero esas obras no son para salvación, porque acá dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estas personas que habla Jesús acá, que hacen buenas obras, está diciendo que ya son hijos de Dios. Porque, ¿qué me hace hijo de Dios? Las obras me hacen hijo de Dios. Me hace hijo de Dios creer en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La fe salvífica es la que cree en Jesucristo y que me hace hijo de Dios. Las obras que habla Santiago son obras de provecho para mi hermano. Por eso dice la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Acá estamos viendo la fe y las obras. La fe
y las obras. Las obras es como un documento que dice que somos hijos de Dios. Es como el DNI. Yo cuando me hago el DNI, yo ya nací, ya soy hijo de mi padre y de mi madre. Ese documento no me hace persona, no me hace hijo. Ese DNI me identifica simplemente con la sociedad. Así son las obras. Las obras me identifican como hijo de Dios. Pero yo ya nací de nuevo. Ya soy hijo de Dios. Entonces nuestra salvación es totalmente segura y las obras son para provecho de nuestros hermanos. Debemos tener bien en claro esto. El sello del Señor es que Él nos conoce. Así como nuestros padres nos conocen, Él nos conoce a nosotros. Y nuestras obras son como testimonio a los hombres. Dios les bendiga.